Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, tengan todos un cordial saludo. Hoy tendremos una tutoría video llamada Historia de la Contabilidad, un enfoque epistemológico. El índice de esta tutoría comprende población, presentación, propósito de aprendizaje, exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y despedida. En cuanto a la población, está dirigida a estudiantes del primer periodo académico de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN. Me presento, mi nombre es Tiguar Enrique Tobinson Padilla, soy contador público, especialista en gestión gerencial, docente de la UNAP y hoy le vamos a explicar la tutoría en video del tema, el cual consiste en explicar la historia de la contabilidad y sus antecedentes históricos para potenciar y apropiar los conocimientos de los estudiantes mediante el aprendizaje significativo y colaborativo. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Pues apropiar al estudiante mediante la lectura, el análisis, la investigación, la comprensión y todos esos conocimientos necesarios sobre el origen de la contabilidad y sus antecedentes históricos mediante el aprendizaje basado en tareas. En cuanto a la exposición del tema, veremos dos partes, unos aspectos conceptuales que son necesarios para todo estudiante que inicia en la carrera de contaduría pública en cuanto a saber unos aspectos conceptuales y la otra parte relacionada con los antecedentes históricos que ha sufrido la contabilidad. De allí ese enfoque epistemológico. Bien, para conocer la historia de la contabilidad es necesario que el estudiante comprenda y sepa qué es contabilidad, qué son los libros contables y qué es una transacción comercial. Estos tres conceptos conceptuales, estos tres aspectos conceptuales le darán una claridad al estudiante para sumergirse en lo que respecta a los antecedentes históricos. La contabilidad se define como la ciencia encargada de recoger, resumir y registrar en orden cronológico las transacciones comerciales de un negocio para establecer si hubo una ganancia o una pérdida. También registra en orden cronológico las transacciones comerciales de un negocio. Esto le permite interpretar los estados financieros y al mismo tiempo, teniendo toda esa información resumida y registrada contablemente, permitir la toma de decisiones. Eh, Dentro de la contabilidad se manejan unos libros contables. Estos libros de contabilidad registran todas las transacciones y todos los eventos detallados que afectan los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y todo el ejercicio contable como tal, que pertenecen a la entidad empresarial, lo cual permite el control de las operaciones y la preparación de la información financiera. Estos libros comprenden el libro mayor, el libro diario y los auxiliares necesarios. Bien, las transacciones comerciales son entendidas como aquellas actividades o eventos económicos que implican interacciones entre dos o más partes en las que se intercambian productos, servicios o valores por algún tipo de retribución y que con frecuencia se dan en forma de dinero. Estas pueden ser en efectivo, en especie o a crédito. Pasamos ahora a los antecedentes históricos en donde hay diferentes épocas en que la contabilidad tuvo unos cambios muy importantes. En la época de la Mesopotamia eh, tenemos lo que es el famoso Código de Hammurabi, que era un código promulgado aproximadamente en el año 1700, el cual contenía leyes, tanto normas civiles como de comercio y leyes penales. Ese código, a pesar de que fue en arcilla, regulaba contratos, entre otras disposiciones,
había elementos de derecho civil y mercantil, y había algunas directamente relacionadas de que cómo debían llevar sus registros comerciales los comerciantes en aquella época. En esa tablilla en arcilla estaban registradas esas disposiciones. En Egipto, el instrumento material utilizado habitualmente para registrar sus operaciones es famoso el papiro, que era una especie de papel donde data de que el papiro fue el primer papel en donde se escribió. En esos papiros habían elementos y transacciones que permitieron a los investigadores determinar de que habían transacciones comerciales en aquella época. Ya en Grecia, en Roma, en la época feudal y en la época moderna, pues también surgieron unos acontecimientos importantes. En Grecia, los banqueros llevaban una especie de registros contables bastantes avanzados para esa época. En Roma había unos comerciantes mercantilistas en donde también tecnificaron mucho el sistema de sus libros contables. Ya en la Edad Media, en la época feudal, aparece un monje llamado Fray Luca Paciolo, quien es considerado el padre de la contabilidad y que ya fue afianzando esos conocimientos contables, dándole un enfoque científico. Eh, Aquí nace el sistema de partida doble y que fueron los primeros pasos para fundamentar la contabilidad que hasta hoy en día tenemos. En la parte moderna, en la época moderna, ya los libros contables, esos libros manuales, pasaron a un segundo plano y, mejor dicho, quedaron desactualizados, y ahora se maneja es lo que es la contabilidad sistematizada. Ejemplo de aprendizaje significativo: el estudiante se apropia de conocimientos necesarios donde logra identificar en una línea de tiempo los periodos evolutivos de la contabilidad desde sus inicios hasta nuestros días. Con esa información suministrada, el estudiante construye sus propios saberes y conocimientos mediante un proceso constructivista y pertinente. En cuanto a la tarea o el aprendizaje colaborativo, como resultado de aprendizaje, se espera es potencializar o potenciar y apropiar los conocimientos de los estudiantes mediante aprendizaje significativo y colaborativo. La actividad consiste en armar grupos de 3 estudiantes en donde habrán 3 roles: el rol alertas, el rol revisor y el rol entregas. Además, realizar a nivel grupal una infografía o mapa conceptual en donde harán un video con una línea de tiempo de la historia de la contabilidad, explicando brevemente cada periodo de tiempo. Posteriormente, en el foro enviarán el enlace de la presentación para ser realimentada por el tutor. En el entorno de evaluación enviarán el producto final en documento Word con la portada, el enlace del video y bibliografía atendiendo normas APA. Con respecto a la evaluación, esta se puede hacer mediante un escaneo o entrando directamente a la aplicación Movit, y lo cual le permitirá al estudiante entrar a la aplicación. Hay un PIN, si quiere entrar con el PIN, una vez estando ahí adentro le da a jugar. Se seleccionaron 4 preguntas relacionadas con la historia de la contabilidad, a ver qué tanto ha aprendido el estudiante. Entonces, cada pregunta tiene una duración de 1 minuto 30. Ingresa su nombre. ¿Cómo se define la contabilidad? Es la primera pregunta. Entonces, hay una pregunta verdadera y 3 equivocadas. ¿Cómo se define la contabilidad? La ciencia encargada de recoger información relacionada con censo de personas. Entonces, él selecciona la que es correcta. ¿Ok? Se pasa a la segunda pregunta. ¿La contabilidad data de qué año? Entonces, el estudiante responde adecuadamente el año en que data, dada. ¿Qué lugar no hace parte de los antecedentes históricos?
También el estudiante responde y así sucesivamente. Bien, como conclusión, la evolución histórica de la contabilidad nos ha permitido conocer en cada periodo de tiempo las características principales y esos aspectos relevantes de cada uno de ellos. Eh, la historia de la contabilidad juega un papel importante en la carrera de contaduría pública porque le permite al estudiante conocer cuál ha sido su evolución desde la antigüedad hasta nuestros días. Tenemos la bibliografía consultada para hacer esta tutoría y como despedida, la contabilidad es tan antigua como la humanidad. Este recorrido histórico nos deja una enseñanza para entender los cambios que ha sufrido la contabilidad a través del tiempo para dar forma al mundo que conocemos hoy. Un aspecto muy importante es que la contabilidad todo lo mide y lo cuantifica. Como dice el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Apreciados estudiantes, hasta la próxima. Sigamos sumando conocimientos. Muchas gracias.